Bueno, ya hemos interpretado lo que significaba la pendiente en el gráfico de posición. Ahora también hay otro dato bastante interesante. ¿Qué significa el área en el gráfico de la velocidad? Pues ahora tenemos el gráfico de la velocidad contra el tiempo. Entonces, ¿qué significa el área? El área bajo la curva sería todo esto que está ahí marcado. Todo eso, ese es el área, ¿verdad? Porque esto forma un rectángulo, entonces el área sería lo que está ahí abajo. Ahora, ¿qué es lo que significa? Pues veremos. Si yo tuviera que sacar el área, le vamos a llamar aquí A. Si yo tuviera que sacar área. Entonces, si yo tuviera que sacar el valor del área, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues se multiplica largo por alto, ¿verdad? Entonces, se multiplica esto que está viniendo acá. Le vamos a poner así primero. Largo por alto. Ahora, el largo, cuando estamos hablando de esta gráfica de velocidad contra tiempo, ¿qué sería el largo? El área. El largo no es otra cosa que cuánto ha cambiado el tiempo, ¿verdad? Desde 0 hasta 4 en este caso. Entonces el largo no es otra cosa que delta t, ¿cierto? ¿Cuánto ha cambiado el tiempo? Sería delta t. Lo vamos a poner acá. Esto es delta t. Multiplicado por el alto. El alto es esto de acá. ¿Y qué es el alto? Pues cuánto ha cambiado la velocidad. No cuánto ha cambiado, sino cuánto vale la velocidad. Porque ¿cuánto vale la velocidad? Vale 20, ¿verdad? En todo momento vale 20. Aquí vale 20, aquí vale 20, aquí vale 20, aquí vale 20. Entonces, qué es el alto? Pues simplemente la velocidad, ¿verdad? Y sabemos que en el MRV las gráficas van a ser así, no van a ser así, por ejemplo. Entonces van a ser de este estilo. Entonces el alto va a ser la velocidad. Ahora, ¿qué significa esto? Delta t por velocidad o tiempo por velocidad, que es lo mismo. ¿Qué significa? Pues nosotros si vemos la definición de velocidad, que era delta x sobre delta t, y despejamos delta x, ¿cómo lo hacemos? Pues delta t viene aquí a multiplicar, ¿verdad? Entonces, delta t multiplicado por b, ¿qué me da? Delta x. Y miren, esto de acá es exactamente lo mismo que acá. Entonces, ¿qué significa? Que el área en este tipo de gráficos no es otra cosa que delta x, es decir, el desplazamiento. Si yo calculo el área que hay aquí en esta figura, lo que me va a dar en realidad es el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, con una gráfica de velocidad, yo puedo calcular cuánto se ha movido un móvil. Y veremos en este caso. Vamos a calcular el área que sería desplazamiento directamente, delta x. Eso es el área, ¿verdad? Delta x que va a ser delta t por velocidad. Por velocidad. Y en este ejemplo de acá, eso va a valer. Delta t es cuánto varía, ¿verdad? El tiempo varía desde 0 hasta 4. Entonces, el tiempo varía 4. Si yo pongo con la definición formal de tiempo final menos tiempo inicial, pues esto es lo mismo que decir 4, ¿verdad? Porque su tiempo inicial en este caso es 0. Entonces yo puedo escribir directamente 4 multiplicado por la velocidad, que es 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este intervalo, desde 0 hasta 4, mi móvil se ha desplazado, ha tenido un desplazamiento igual a 80. ¿Qué cosas? Pues tengo que ver, si yo divido, o si multiplico, perdón, metros por segundo, porque aquí están multiplicándose, ¿no ve? Aquí se están multiplicando, entonces si yo multiplico segundo del delta t multiplicado por metro sobre segundo del delta b, se simplifica y el resultado me da en metros. Entonces, esto va a ser 80 metros. Muy bien, a partir solamente de la gráfica, yo puedo saber que del punto 0 al punto 4, el móvil se ha movido 80 metros. Y si yo quisiera, por ejemplo, hasta el segundo 3 nada más, ¿cuánto se habrá movido? Pues ahora la base va a valer 3, ¿cierto? Y 3 por 20, 60. Entonces se habrá movido 60 metros, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Está muy fácil. Ahora, aquí tenemos un móvil que está yendo a una velocidad de 10 kilómetros por hora y algo pasa
que de repente empieza a ir a una velocidad mayor, de 20 kilómetros por hora. Es como si hubiera cambiado a segunda, ¿no ve? No es un movimiento acelerado. En un movimiento acelerado la velocidad va cambiando poco a poco. Aquí no. Aquí es más como dos movimientos, cada uno un movimiento uniforme. Y nosotros vamos a hacer ese tipo de análisis. Aquí, el área de acá va a ser un desplazamiento 1. Y el área de este otro rectángulo va a ser un desplazamiento 2. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo el desplazamiento total? Pues el desplazamiento total o desplazamiento nada más del móvil desde el tiempo 0 hasta el tiempo 5 va a ser la suma de estos dos desplazamientos. Entonces va a ser delta x1 más delta x2. Delta x, recordemos, son las áreas, ¿verdad? Entonces ahí están las áreas. Y aquí lo vamos a hacer en otro sentido para tratar de diferenciar un poco. Muy bien, entonces ahí tengo que calcular yo las dos áreas. Entonces vamos a calcular. Delta x1 va a ser base por altura, es decir, 2 por 10, ¿no ven? Va a ser 2 por 10 y eso me va a dar 20. Y delta x2 es el área de este otro que también va a ser base. ¿Cuánto vale base? Si yo hiciera la fórmula como lo hemos hecho en estos, delta t y demás, pues va a ser lo mismo. Tiempo final menos tiempo inicial, eso es delta t. Y 5 menos 2 vale 3. Es decir, esta base son 3 unidades. 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces la base vale 3 y la altura para este otro triángulo vale 20, ¿verdad? Son 20 de altura. Entonces en el intervalo 2 se les llama intervalo, ¿sí? Ha avanzado 3 por 20, 60. ¿Qué cosas? En ambos estamos trabajando en kilómetros por hora y hora, entonces seguramente el resultado me va a dar en kilómetros. Por lo tanto, el desplazamiento total, el delta x total, va a ser la suma de estos dos. 20 más 60, 80 kilómetros. En 5 horas este automóvil se ha movido 80 kilómetros. Así, entonces a veces a esto se le llama tramo. Tramo 1 y este sería el tramo 2. También se le suele llamar intervalo. Entonces, eso pareciera otra cosa, ¿no? Vamos a escribirlo un poco más claro. Ahí está. Tramo 2. Muy bien. Entonces, muchos ejercicios de física tenemos que hacerlo así, analizando por tramos. Bueno, aquí tenemos 2 ejemplos más, pero esos los vamos a hacer en el siguiente video.